Resolución de los ejercicios. Pregunta 1. En 3 días, un hospital recibió un total de 1.456 pacientes. Si cada día recibió el 20% más de pacientes que el día anterior, determine la cantidad de pacientes recibidos cada día. Declare la variable, datos del problema, plantee la ecuación y resuélvela. Ya. El total de los pacientes son 1.456. Cuando sumamos el porcentaje de una cantidad, la podemos transformar a decimal. O sea, esto sería el 20%, en decimales sería 0,20, y a esto se le suma 1 en representación al 100%, lo cual nos daría 1,20. Las variables serían el día 1 una cantidad de I pacientes, y teniendo en cuenta el 1,20, el día 2 sería 1,20 por I cantidad de pacientes. Y el día 3 sería 1,20 elevado a 2 por I paciente. La ecuación quedaría así. I más 1,20 por I más 1,20 elevado a 2 por I es igual a 1.456. Multiplicamos esto de aquí, nos queda I más 120i, 1,20i, más esto sería 1,44i. Conservamos el 1.456. Esto, la suma de esto sería 3.64i, y bajamos el 1.456. Ahora tenemos que dividir esto. El 1.456 dividirlo en 3.64, lo que nos da 400. Este 400 serían nuestros pacientes del día 1. Ahora, para calcular los del día 2, sería 1,20 por 400, lo que nos da 480. El día 3 sería 1,20 al cuadrado por 400, lo que nos da 576. Y la suma de estos datos nos da 1.456, lo que nos sirve para corroborar todo lo anterior. Por tanto, la cantidad de pacientes atendidos o recibidos durante los 3 días, considerando el aumento del 20% cada día, es respectivamente el día 1 400 pacientes, el día 2 480 y el día 3 576. Ya, en la siguiente pregunta nos dicen que Mateo es un estudiante de veterinaria y tiene que rendir 2 exámenes finales, que es el de matemáticas y el de anatomía. Le quedan 3 semanas para los exámenes y organizó su tiempo de la siguiente manera.
5 horas para el de matemática y 6 horas para el de anatomía. Le entregaron los resultados y salió que tuvo 12 preguntas buenas de 18 y 14 en el de matemáticas y 14 de 20 preguntas buenas en el de anatomía. Con los siguientes datos nos dicen que tenemos que saber qué examen obtuvo mejor calificación. Tenemos las 12 preguntas sobre 18 en el examen de matemática con las 14 sobre 20 en el examen de anatomía, las cuales se multiplican cruzado hacia arriba para comparar las fracciones, lo que nos da un resultado de 2,40 y un resultado de 2,52, lo que nos da a entender que obtuvo mejor calificación en el examen de anatomía. En la pregunta B nos piden calcular cuántas horas debía estudiar Mateo para obtener puntaje máximo en matemática. Sabemos que estudió 5 horas y obtuvo 12 buenas de 18 preguntas. Entonces, acá ponemos en horas lo que sabemos que estudió 5 con el puntaje 12 sobre 18 y tendríamos que despejar la X. Eso se convierte en 5 sobre 12, que es igual a X sobre 18, y esto lo tenemos que pasar a fracción, que quedaría 5 por 18 sobre 12. 5 por 18 se divide en 3, y 3 por 2 me da 12, entonces queda 15 sobre 2, y eso da un resultado de 7,5, por lo que se entiende que la respuesta sería que Mateo estudió 7,5 horas semanales para obtener 18 puntos. En la pregunta C nos dice que Mateo tiene una semana más para estudiar anatomía y obtiene la misma cantidad de preguntas correctas. Suponiendo que las horas de estudio y las semanas son inversamente proporcionales, ¿cuántas horas de estudio debió dedicarle semanalmente? Ya. Tenemos el número de semanas inicial, que eran 3, y se le agregaron 4. Y el número de horas que eran 6, y tenemos que descubrir X. Para este ejercicio se ocupa la proporción inversa, lo que quedaría 3 por 6 es igual a 4 por X. Eso se transforma en 3 por 6 sobre 4 es igual a X. Lo que quedaría que eso se transforma en 3 y eso en 2 porque se multiplican, lo que nos da un valor de 9 sobre 2, y el resultado quedaría en 4,5 es igual a X, por lo que la respuesta sería que Mateo debió dedicar 4,5 horas semanales al estudio. En una clínica veterinaria se observa
observado que a medida que aumenta la cantidad de gatos esterilizados, disminuye el presupuesto para insumos quirúrgicos de la clínica. Actualmente se esterilizan 15 gatos y el presupuesto que queda para los insumos es de 800.000. Aquí nos preguntan, ¿en qué porcentaje debe aumentar la cantidad de gatos esterilizados que hay actualmente para que el presupuesto disminuya a 37,5% de lo que queda ahora? Para saber cuánto es el 37,5% de 800.000, realizamos la siguiente operación. Cancelamos los ceros. Entonces 37,5 por 8.000 nos daría 300.000. Entonces 800.000 menos los 300.000 nos daría un igual de 500.000 pesos. Una proporcionalidad inversa es una igualdad en productos, así que... Es que no sé cómo unir lo último que dije. Operamos, como dice el profe Julio. Entonces, operamos. Igual a X. Cancelamos los ceros. Cinco en 15 nos da 3, lo cual nos llevaría 3 por 8, 24. 24 es la cantidad de gatos. Lo que significa que 24 menos 15 nos da 9, que sería la cantidad de gatos que aumentó. Entonces ahora sacamos porcentaje. Simplificamos 9 por 3 nos da 3, 15 simplificamos por 3 nos da 5, 5 en 100 nos da 20, por lo tanto 20 por 3 nos daría 60. Así que la cantidad de gatos debe aumentar en un 60%.